Ya. ¿Están viendo la presentación? Sí. Perfecto. Dale presentación, Gustavito. Abajo. Ya. Bueno, hoy día nos toca entender uno de los primeros elementos que me parece vertebral para la formación de cualquier IDP. Cuando digo vertebral, digo que es central, dado que ustedes van a trabajar en innovación y en el futuro van a ser quienes innovan. La innovación, una de las cosas que tiene por definición es contexto, es decir, supo entender el contexto y como entendieron el contexto pueden, por tanto, plantear soluciones. ¿Ya? Y en ese sentido es importante, por tanto, siempre tener una mirada de lo más abierta posible de lo que está pasando, de lo que existe, para que cuando uno plantee soluciones, las plantee desde ese contexto, desde esa realidad, y no de lo que yo imagino que es el mundo. ¿Ya? Aquí hay muchas instancias en las cuales se cruza lo que yo pienso del mundo, lo que yo creo que es el mundo, con lo que es el mundo. ¿Ya? Entonces, para eso uno toma los datos y esta PPT lo que hace es solo tomar datos, ¿ya? De lo que hoy día es el mundo. Yo no me estoy pronunciando, ni voy a hacer un pronunciamiento, si eso al final sí que lo haré, pero si eso es positivo o negativo. Es el mundo tal cual está hoy día y por tanto ahí está, ¿ya? Pero sí mostrárselos porque de alguna manera cuando empecemos a plantear las soluciones, las planteamos desde ese contexto. Ya, profesor. Por tanto, lo primero es entender que estos elementos del contexto de esta biosfera en la cual nos encontramos, que hoy día ya está en peligro, parece increíble, todos los que alguna vez han podido viajar y se han levantado en un avión, miran hacia abajo y dicen, "Oh, por Dios que son muy insignificantes, imagínense más arriba, a otras escalas y a en otras instancias, y sin embargo esa biosfera nosotros la tenemos en jaque, ¿ya? Complicada, estresada. Es decir, el planeta lo tenemos súper complicado y sin un respeto sobre lo que está pasando en él y sobre los procesos naturales, a pesar de todo nuestro conocimiento, entre comillas, todo nuestro conocimiento no ha hecho más que dañar en mucho esa biosfera que en bastantes miles de siglos nos ha acompañado y nos ha entregado el don de la naturaleza en la cual vivimos. Ya, Gustavito. Dicho esto, algunas cifras relevantes. Ya somos una población mundial de 7.545 millones de habitantes. ¿Ya? Eh, Cuando el mundo eran 3.000, cuando el mundo eran 2.000, cuando el mundo eran 1.000 millones de habitantes, que ya era bastante, obviamente los recursos alcanzaban para todos. Nosotros con Gustavo nacimos cuando el mundo era alrededor de los 4.000 millones de habitantes. Es decir, estos últimos 50 años, eh, la población del mundo casi se ha duplicado, porque lo hemos hecho, entre comillas, bien, porque hemos hecho grandes adelantos en salud, en alimentación, etcétera, pero también con eso hemos llevado un estrés no menor al planeta. Es decir, lo mismo que antes alcanzaba, entre comillas, para todos, hoy día ya no es tan evidente, ya no es tan así, y nos afectan y nos llama la atención una serie de demandas sobre las cuales obviamente estamos en jaque y que las nuevas generaciones están llamadas a tomar esto y cambiarlo o hacerse cargo de esto. Es decir, nos guste o no, este es el mundo que ustedes reciben, lo siento, lo siento y de verdad, pero es el mundo que reciben. ¿Ya?
Y reciben un mundo, por tanto, con una población galopante de 7.545 millones de habitantes, muy, muy cercano ya a los 8.000 millones de personas. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del virus del COVID, eh, y que puede afectar el 5% de la población, Dios mío, ¿ya? Es decir, hablamos de, eh, de proporciones de verdad complejas, ¿ya? Es decir, hay que entender, por tanto, que tenemos una población que, a diferencia de antes incluso, se mueve a velocidades mucho mayores que las que se movía antaño, ¿ya? Los primeros movimientos en el mundo demoraron cientos de años en ir de un punto a otro. Hoy día demoran 24 horas por atravesar el mundo sin ninguna dificultad. La siguiente, Gustavito. Aquí tenemos lo primero y más importante. La base, la llamada base de la pirámide. La base de la pirámide es entender de que de estos 7.500 millones de personas que somos, ¿ya? 4.000 millones están bajo la línea de la pobreza, ¿ya? Es decir, aquí partamos haciendo unas primeras reflexiones. Uno, siéntanse afortunados de que ustedes no están en esa base o están en esa base, ¿ya? Ustedes pertenecen ya a una elite de favorecidos por las condiciones de favorecimiento que sean, porque mis papás tuvieron la oportunidad, porque la supieron aprovechar, porque el país entregó las condiciones para que yo pudiera hacerlo, por lo que sea, pero usted pertenece a los 3.500 millones que están sobre esta base. ¿Qué significa estar en la base de la pirámide? Tener lo mínimo para comer todos los días. Es decir, 4.000 millones de personas están pasando hambre. Y si eso no es un problema de usted, no sé de quién puede ser, ¿ya? Habemos muchos que trabajamos en esta línea y trabajamos tratando de darle en algo solución a este flagelo que es mundial. Esto no está solamente en África, no está lejos mío, no, está en todas partes, ¿ya? La zona de Valparaíso y Viña, en la cual nosotros estamos, tiene las concentraciones de tomas más grandes de Chile, ¿ya? Y están alrededor nuestro, ¿no? Si uno sube a las tomas, y tengo la suerte de ayudar en dos de ellas, se va a dar cuenta de otro tipo de vida, ¿ya? Y esa vida es muy diferente a la de ustedes, muy diferente a la mía, y tenemos que hacernos cargo, porque es gente que de alguna manera impacta nuestra calidad de vida. No es posible sostener un mundo en donde a mí me va bien y a los otros les va mal. No es sostenible. ¿Ya? En algún instante se te va a dar vuelta eso. ¿Ya? Y se te puede dar vuelta a través de un estallido social, que ya lo vivimos, ¿ya? Se te puede dar vuelta a través de esta pandemia que estamos viviendo y que afecta a algunos más que a otros, ¿ya? Y que finalmente te tiene eh, cercado, metido en tu casa, y que a lo mejor por ahora es que estás aburrido, pero en el futuro no puede que no sea que estás solamente aburrido, puede que estés hambriado porque no se pudo salir a cosechar, no se pudo salir a sembrar, etcétera. Es decir, estamos hablando de un tema social. Cuando hablamos del contexto, tenemos que hablar de un tema que es complejo porque toca varias esferas: lo biológico, lo social, lo económico, lo político, etcétera. Todos son elementos que se conjugan. La siguiente, Gustavo. 2.500 millones de personas en el mundo no tienen saneamiento. ¿Qué significa no tener saneamiento? Significa que no tienen un baño. Eso que es tan evidente en sus casos. Ustedes se van a ir a bañar, van a ir a hacer sus necesidades a un WC, ¿no es cierto? Van a expulsar todo eso y todo esto queda limpio y saneado. Bueno, 2.500 millones de esos 7.500 millones no lo tiene.
¿ya? Con lo cual están contaminando los ríos, con lo cual están viviendo en forma precaria, están ganando en tifus, diarrea, disentería y otro montón de enfermedades de carácter virológico que parecían que estaban y iban a ser superadas y que hoy día nuevamente están estallando por todos lados. ¿Ya? Aquí hay miles de oportunidades de desarrollo y de innovación. ¿Ya? Cuando digo miles, de verdad son miles, ¿ya? Miles de espacios en donde uno puede ir a trabajar, puede apoyar, puede desarrollar proyectos. Nosotros trabajamos, en particular me tocó dirigir un proyecto de saneamiento de aguas, en el cual me colaboró también Gustavo, para generar soluciones que nos permitan mejorar esa condición básica, tener agua potable. ¿Ya? Parece Purificador de evidente, agua. parece obvio, pero sin embargo no es tan obvio ni es tan evidente. 2.500 millones, insisto, son gente que está sin saneamiento. Siguiente. Y eso son cifras del 2016 no van. Sí. Subnutrición crónica, 842 millones de personas. ¿Qué significa subnutrición crónica? Que cualquier bebé que haya nacido y se mantuvo durante el primer año con subnutrición crónica, es decir, subalimentado, no desarrolló su cerebro en las condiciones que ustedes lo tienen. Eso significa que ese chico ya por el resto de su vida va a correr con un hándicap negativo respecto a ustedes. Así de simple y así de duro, ¿ya? Pero es la verdad. Si nosotros vemos nuestra realidad como país, nosotros somos 18 millones de almas, 842 millones es es un grupo bastante grande, ¿ya? Yo diría que si sumamos, y yo los invito a hacer esa suma, ¿no es cierto? Sumen la población de Brasil, de Argentina, de Chile, y van a darse cuenta que hay un montón de niños que están naciendo con esta falencia y no es recuperable. Por mucho que después estén gorditos, ¿ya? Y en Chile estamos bien gorditos, ¿ya? Pero ya sin cerebro, pues, bueno. Entonces, a veces entendemos, el primer año es el año en donde se desarrolla la masa cerebral, se desarrolla el sistema que nos va a permitir reflexionar y pensar en el mundo, ¿ya? Actuar en consecuencia. Si no tenemos cerebro, no esperemos después mucho más. Pues hay gente que no tiene, no sabe pensar, no puede pensar en las mismas condiciones de usted, ¿ya? Entonces, cuidado. Esto es peligroso, esto es doloroso, esto no es fácil de decirlo, pero son las cosas sobre las cuales tenemos que poner énfasis. Tenemos que hacernos cargo, porque si no nos hacemos cargo, el mundo se cae. El mundo que vivimos, el mundo de nuestros sueños o al que aspiramos, tiene esta falencia. Siguiente, Gustavo. 774 millones de personas en el mundo son analfabetas. Otro elemento que nos lleva hacia atrás, ¿cierto? Ser analfabeto hoy día en este mundo ya no solamente es no saber leer ni escribir, sino también ser analfabeto digital puede ser muy complejo, ¿ya? Obviamente esta gente no va a tener opciones y si yo veo que el mundo va hacia un desarrollo tecnológico cada vez en donde se requiere al menos una reflexión crítica sobre las cosas, hablar de que hay 774 millones de personas en esta condición hace que esas estén automáticamente fuera de toda posibilidad o toda capacidad de trabajo. Alguien alguna vez me dijo en este mismo curso, profesor, pero eso pasa en África. No, señor, no pasa en África. Esto pasa aquí, en Sudamérica, ¿ya? Y en ciertas partes del continente, y se los puedo decir con nombre y apellido, sí, esto es una realidad. En la sierra ecuatoriana y la sierra peruana hay muchos analfabetos. En la selva amazónica hay muchos analfabetos. Y no estoy hablando de pueblos indígenas que tienen una cultura por sí mismos y que no están considerados analfabetos.
¿ya? Estoy hablando de gente que se asoció a una cultura occidental u oriental, ¿ya? Y que no puede participar de ella sino a través de la pobreza. ¿Por qué? Porque es analfabeta, no sabe ni leer ni escribir, menos sumar, multiplicar, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Siguiente, Gustavo. No quiero que se sientan, pucha, profe, no va a dejar deprimido, porque es la verdad, es decir, yo quiero plantearles desde siempre la realidad. ¿Ya? Educación inapropiada. Y aquí a lo mejor ya nos empezamos a tocar, ¿no es cierto? Alguno de ustedes podría decirme, oiga, profe, ¿sabe que yo me siento interpretado porque 793 millones de personas estudiaron o están estudiando o viendo cosas y materias que no necesariamente yo creo que son importantes y relevantes? Sí, sí. Pero esto pasa por una condición increíble, que es que no reflexionamos en torno a que el mundo se desarrolla a una velocidad más rápida de lo que estamos efectivamente educando, ¿no es cierto? Y muchos programas de educación de los colegios adolecen de muchas cosas, ustedes lo habrán vivido, ¿ya? Y muchos programas universitarios están adoleciendo de las mismas cantidades de cosas. De repente estamos enseñando cosas que, Dios mío, ¿ya? Es decir, la universidad tiene desarrollado hoy día una dirección de enseñanza-aprendizaje que, en la cual participamos muchos y que yo la considero todavía lenta y que estamos revisando los planes y programas de la universidad cada 3 años. Yo creo todavía, y debo serlo muy honesto, creo que no es suficiente. Deberíamos estar prácticamente haciéndolo año a año. ¿Por qué? Porque el conocimiento es mucho más rápido de lo que estamos siendo capaces de reflexionar y cambiarlo. Si eso lo llevamos a la educación primaria y secundaria chilena, solo por mencionar la nuestra, ¿ya? Y si bien es cierto, se han hecho ingentes esfuerzos, y eso yo lo reconozco, ¿ya? Todavía tenemos una educación inapropiada, ¿ya? Y en muchos países del mundo esta educación es aún peor. Siguiente, Gustavo. Personas sin acceso regular al agua potable, 748 millones de personas. El número 700 no lo hemos podido bajar en las últimas, cercano a las 2 décadas, a pesar de los esfuerzos que han hecho muchas fundaciones, entre ellos eh, muchas ONGs. La verdad es que sus esfuerzos han sido vanos. eh, y no capaces de dar soluciones reales. Y aquí cuando entramos en esta lógica y sin entrar a ser cáusticos, tengo que decirlo que las soluciones políticas que ha recibido el mundo son igual de malas que las soluciones que se han recibido de las ONGs. Sí, independiente de los cantos de sirena que me pueden decir cualquier político, estos números siguen subiendo y no se hacen responsables de estos números. Es decir, el golondrineo del discurso es una cosa, pero la realidad siguen siendo las mismas. ¿Ya? El no tener acceso regular a agua potable es una complejidad tremenda. ¿Les han cortado alguna vez el agua en la casa? Más de, más de 7 horas, 8 horas. Su mamá entra en estrés. Imagínense lo que significa vivir todo el día sin agua. O ustedes, po, cuando van al baño, ¿ya? Y sin agüita. ¿Ya? Bueno, eso es un constante estrés y un constante foco de infección. ¿Ya? Esta gente recupera agua de cualquier parte y por lo general aguas que vienen con contaminación. Otra, Augusto. Muertes por contaminación al año. Nada, 7 millones de personas, nada, menos que el COVID, por ahora. ¿Ya? 7 millones de personas están muriendo por el progreso del mundo, ¿ya? Asociados a problemas como los que vive Puchuncaví, zonas de sacrificio, asociados a lo que vive la gente en Santiago, lo que vivimos algunos aquí también en Viña del Mar y Valparaíso en ciertos momentos, ¿ya? Porque básicamente
la polución industrial no es suficientemente aplacada. Esa contaminación, por favor, la estoy midiendo solamente en material particularizado, ¿ya? MPI, material particular, es decir, pequeñas partículas de smog. No lo estoy midiendo en contaminación radiológica, ni en contaminación lumínica, ni en contaminación asociada a electromagnética, porque no hay estudios que me permitan decir eso, pero les aseguro que eh, pasar todo el día frente a nuestras pantallitas es parte de este problema, ¿ya? Y si bien es cierto, quizás al final de este año no se van a morir, y así lo espero, van a pasar un año en donde al final del año lo van a querer patear esta porquería de pantalla, y eso es real. Por tanto, equilibren la vida, es decir, independiente de este curso, equilibren la vida. No pueden pasar todo el día metidos frente a una pantalla de luz azul, porque estas pantallas emiten luz azul, ¿ya? Y eso significa, por tanto, que la condición o la percepción de día y de noche les está cambiando. Lean un poco y se van a dar cuenta de ese daño. Pero bueno, independiente de eso, solo por smog 7 millones de personas están siendo afectadas. Siguiente, Gustavo. Hemos superado todos los límites planetarios. A pesar de que existe una serie de acuerdos políticos, acuerdos entre países, ¿ya? Las emisiones de CO2 hacia la atmósfera entre 1990 y el 2014, y esta cifra les aseguro que la podemos seguir actualizando y va a seguir en aumento, sigue subiendo. Quizás, y lo espero de verdad, sería muy feliz que el COVID, la parte buena que hubiese traído, haya sido que esto haya bajado en el último año, o por lo menos haya llegado a un cierto nivel de meseta. Me temo que no es así, ¿ya? Pero esto sigue en alza, y el sobrecalentamiento del planeta sabemos lo que está significando, ¿ya? Hay una serie de problemas asociados a ellos, entre nosotros, al que nos importa, por lo menos a Chile, es la fuerza con que nos está golpeando la sequía, ¿ya? Desastres naturales. Fíjense cómo los desastres naturales se han empezado a disparar. Y estos desastres naturales tienen que ver a veces con lluvias o tormentas o subidas de mar que en antaño era bien extraña. Lean lo que está pasando en los Países Bajos, entiéndase Holanda, ¿ya? Y se van a dar cuenta que hay una serie de zonas del mundo en donde las inundaciones han empezado a ser cada vez más fuertes, más intensas, más complejas, y están llevando eso a poner en jaque esas zonas del mundo. Uno dice, bueno, Holanda es chiquito, sí, Indonesia no es nada chiquito, po. Si Indonesia se inunda, más o menos se van a estar moviendo 200 millones de personas. ¿Qué significa mover 200 millones de personas? Ya hemos visto lo que está pasando con nuestros hermanos de Venezuela, ¿no es cierto? Que se movieron 3 millones de personas y han puesto en jaque las economías de toda la región. Y a todos nos está complicando, nos está haciendo una piedra en el zapato. Muevan 200, po. Muevan 200 millones de personas, ¿ya? Entonces, estos son elementos, problemas globales, problemas grandes, ¿ya? No es que se nos inunde Venecia y bueno, perdamos Venecia, chuta, sí, muy lamentable que no hemos estado en Venecia, de verdad lo sentiríamos mucho, que una ciudad tan hermosa como esa desaparezca bajo las aguas, pero hay otras cosas también, pues, ¿ya? Y que son mucho más relevantes, ¿ya? Ciertas zonas de Chile podrían también desaparecer, ¿ya? Y en una franja, en un espinazo tan finito como nuestro país, que desaparezca parte de la costa, créanme que no es muy bonito, ¿no? Vamos a quedar viviendo entre puras crestas de cerro, ¿no? Entonces,
no es fácil, no quiero ser alarmista con esto, pero hay cifras que sí están mostrando este daño. Siguiente, Gustavito. Esto obviamente lleva a un proceso de empoderamiento social y disconformidad. Muchos de nosotros, muchos de ustedes han hecho un esfuerzo grande por insertarse dentro de sociedades eh, y encontrarse con que esas sociedades no son capaces de dar respuesta a las demandas que uno exige de ese medio. No es menos cierto, ¿no es cierto?, que cuando nosotros entramos a la universidad, con Gustavo, eh, yo, entrar a la universidad era un privilegio, sin duda alguna, y como privilegiado uno sabía que iba a salir de la universidad e iba a tener trabajo casi de inmediato. Cosa que efectivamente más o menos así fue. Y un buen trabajo que te permitió llevar una vida más o menos buena. Eso hoy día no está garantizado. ¿Ya? Eso es cada día más difícil. ¿Ya? Si ustedes ven la cantidad de personas que están entrando a los medios, están postulando a los medios productivos versus la cantidad de industrias que hay, las industrias se mantienen más o menos constantes y la cantidad de gente que postula es cada vez más. ¿Ya? Por tanto, no es tan evidente este sueño de que a mí entraba a la universidad y me iba a ir bien. Entraba a la universidad, tengo que sacarme la miércoles, me tiene que ir bien, tengo que estar dentro de las primeras líneas porque se está haciendo cada vez más competitivo. ¿Ya? Y esa competitividad hoy día es internacional. ¿Ya? No es nacional. Uno no compite con los nacionales. Si uno está en la línea de informática, y por favor después si quieren pregúntenselo a los profesores de programación, se van a dar cuenta que el mercado indio o hindú es tremendamente agresivo en Chile respecto de las necesidades y demandas de desarrollos tecnológicos y a precios bastante más económicos de los que podría desarrollar un chileno. ¿Ah? Así sucesivamente, el mundo, la mundialización o globalización, depende cómo lo quieran leer desde distintos autores, ha generado espacios de confinamiento, espacios de roce que están haciendo que no seamos capaces de responder los estados con las organizaciones que los estados han dado para esto. Y eso genera disconformidad. Nosotros vivíamos en un mundo tranquilo hasta hace 2 años atrás, como que el mundo era plano, ya no existía ningún problema y de repente estalló el problema. Eh, para muchos, ¿qué pasó? Todavía los análisis no son capaces de reflejar la profundidad de esa grieta, de ese problema. Pero cuando uno empieza y ha recorrido mucho y ha leído mucho y ha visto mucho y ha participado mucho, se da cuenta que es una cosa más de estas inconvenientes que estamos viviendo a nivel global. Antaño habían solo dos polos de desarrollo, Estados Unidos y Europa. ¿Ya? En esos dos mundos capitalistas, norteamericano y europeo, se produjo un mundo socialista que con la caída del muro de Berlín se derrumba. Y sale un tercer polo que es híbrido, socialista-capitalista. ¿Cuál? China. China es comunista, entre comillas, políticamente, pero económicamente es capitalista. ¿Ya? Y tiene un sistema híbrido de trabajo que es bastante cuestionable a la altura de la definición de, por ejemplo, de los derechos humanos, los derechos de trabajo. Ni pensar mejor en cómo se produce. ¿Ya? La esclavitud, entre comillas, que se está produciendo en el mundo chino no es menor. ¿Ya? Entonces hay todavía aquí mucho paño que cortar, muchos elementos que ver. Los invito a reflexionar y a estudiar un poco, por ejemplo, dónde está hoy día China invirtiendo. China está invirtiendo en África y América Latina. ¿En qué está invirtiendo? Vean en lo que invierte.
Y después conversamos, abrimos un debate, porque es interesante cómo se están moviendo los países geopolíticamente. ¿Ya? Otra cosa, Por tanto, el camino es el camino. La verdad es que cuando uno llega a este momento dice, chuta, no sé si el camino es el camino. ¿Ya? No sé si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo porque es una reflexión mía, personal y particular. Estoy siguiendo una línea que corresponde, me es coherente conmigo, o estoy siguiendo una línea porque voy en la corriente de un sistema que me lleva para alguna parte. ¿Ya? Aquí es donde empieza lo que me importa que ustedes empiecen a reflexionar. Ustedes pasan a ser hoy día actores de un sistema. Y el ser actor del sistema les significa que es parte y se hace parte del sistema. Nosotros, independiente de lo que hayamos hecho bien y mal, y les aseguro que hemos hecho cosas bien y otras cosas mal, ¿eh? Es el mundo que les vamos a entregar. ¿Ya? Y por tanto, aquí aparecen dos cosas clásicas. Todo lo que se hizo antes estuvo malo y ahora va a ser todo distinto. Ah, sí, dale, dale. Claro. Si el mundo nace contigo, sí, claro. Eso tú lo crees. ¿Ya? No es así. ¿Ya? Uno se tiene que hacer cargo y nosotros también nos tuvimos que hacer cargo de otro mundo que tenía otras carencias. Por ejemplo, nosotros nos tuvimos que hacer cargo de un mundo que tenía hambre, un mundo que no estaba conectado, un mundo que no se relacionaba, no existía el concepto global, no existía la información, no estaba la información, sino que en libros. Hoy día para ustedes todo eso que está en sus relojes, está en sus computadores, está en sus teléfonos, eso es nuestro, es un desarrollo nuestro. ¿Ya? Ese es el legado que uno entrega, pero también entrega esta otra parte, y eso es lo que quería mostrarles. Es decir, aquí hay una parte en la cual todavía no somos capaces de solucionar, y ustedes, que son las nuevas generaciones, nos tienen que ayudar a solucionarlo, ¿ya? Para que después sigan ustedes, porque en el fondo, detrás de esto está el desarrollo del mundo, el desarrollo de la raza humana, en todas sus magnitudes, ¿ya? En lo bueno y lo malo que tiene el ser humano. Pero esas son algunas cifras, algunas. Yo no quiero mostrarlas todas, si no, los abrumo. ¿Ya? Otra, Gustavito. ¿Son todos estos hechos aislados? Yo siento que no. No se los puedo cargar a la mala suerte, a que el gobierno de izquierda o el gobierno de derecha. No, no. Eso sería simplista. ¿Ya? Sería fácil encontrar ese tipo de solución que no lleva nada más que echarle la culpa al otro. ¿Ya? ¿La culpa la tuviste tú, papá? Sí, claro. ¿Ya? No, no es así. Vamos, Gustavo. Vamos a ver el otro lado de la medalla, la dinámica del cambio tecnológico. Yo insisto que estos no son hechos aislados, pero para eso los voy a llevar al otro plano, al plano, entre comillas, bonito, eh, cuando hablamos de la dinámica del cambio tecnológico. Dale, Gustavo. Hablar de eso es hablar de un mundo en donde, si lo mido en litros de agua, eh, eso es lo que significa en desgaste un Mercedes-Benz, un tarro de Coca-Cola, una placa de circuitos y un jeans. ¿Cuántos jeans tiene usted en, la- en el, No sé. en el closet? Bueno, cada uno de esos significa más o menos esa cantidad de agua teñida, etcétera, etcétera. 79 litros de agua para hacer un tarro de Coca-Cola. ¿Ya? Por favor, yo no quiero eh, eh, romper con el sistema. El sistema hay que mejorarlo. Se puede mejorar, pero por cierto que sí. ¿Podemos desarrollar de una mejor manera esto mismo? Claro que sí. Y es ahí el espacio en donde se insertan los ingenieros en diseño de productos. ¿Ya?
Esas son las grietas que tiene todo producto en donde usted puede hacer una contribución sustancial y que nadie la está viendo. ¿Ya? Profe, pero la comparativa de litros de agua es por los litros que saldría a generar estos productos o el precio de Lo que, la lo cantidad que- de litros. lo que está significando hoy día es producir esos productos. Ya veo. ¿Ya? Eso te muestra lo ineficiente que son nuestros procesos. Y fíjate, por ejemplo, esto. La tecnología, una PPT que desarrollé hace un tiempo atrás para mostrarte que entre el año 1946 y el 2012, entre el 46 y el 2012 se produjo un desarrollo sustancial de la tecnología. Este aparatito que yo tengo aquí, que usted también tiene 120 veces más capacidad de proceso que el computador que tuvo el Apolo 11 para llegar a la Luna. Y nosotros lo usamos para jugar al Candy Crush, weón. A ver si me entiende. 120 veces más capacidad de procesos animales. ¿Ya? No puede ser que seamos tan ratas como para esta porquería utilizarla para imbecilidades. Yo creo que tenemos que ser un poquito capaces de darle una vueltecita más. ¿Ya? Está bien, hay que darle rienda suelta al asueto, al jugar, al socializar, pero no puede ser solamente eso. ¿Ya? Y fíjense cómo se fue la curva del gasto en millones de dólares hacia arriba entre este año 46 y el 2012 en lo que fue inversión en tecnología. Si el milagro tecnológico, ¿dónde está? En la inversión. ¿Ah? Y se invirtió 55,7 veces más lo que se invertía en los años 40, después de salir de la Segunda Guerra Mundial, donde el mundo fue destrozado. ¿Ya? Nosotros todavía seguimos invirtiendo en tecnología y poniendo muchos recursos en el desarrollo tecnológico. Y bienvenido que sí sea, pero el uso que le estamos dando quizás no es el mejor. Y por lo menos tenemos que ser capaces de reflexionar y decir, oye, un momentito que ya tengo la tecnología suficiente como para hacer harto más de lo que estoy haciendo. Este país tiene tecnología suficiente para hacer harto más de lo que está haciendo. ¿Ya? Si no es que me falta. ¿Sí? Ya te acabo de explicar. En tus manos tenéis 120 polos. ¿Estamos? Déjate de joder. Aquí tenéis 120 Apolos. Apolos 11. ¿Ya? Sigamos. Por eso, mi pregunta, ¿es posible sostenerse reformulando una y otra vez los mismos modelos? En el fondo, ¿es posible que ustedes aprendan de la misma manera que aprendí yo? Yo creo que no. Y por eso el desafío de esta clase, y tal cual se los planteamos en la primera clase, es como que romper un poco el sistema. Nosotros no queremos hacer la clase que hacen en matemáticas, la clase que hacen en física. Queremos hacer una clase mucho más eh, que nos permita equivocarnos. Bienvenido el espacio de la equivocación. La innovación es equivocarse. Por Dios que me he equivocado en mi vida y por Dios que agradezco haberme caído no sé cuántas veces y haber fracasado no sé cuántas veces. De verdad lo agradezco, porque eso me ha dado espacio para tener éxito. ¿Ah? El espacio, por tanto, el espacio de la innovación es el espacio en donde uno reflexiona, ve estos temas, toma partido acerca de estos temas y busca soluciones. Y las soluciones las prueba. ¿Ya? Y si las pruebas y fallan, ya sabe que por ese camino no hay que ir. Y eso es buscar otros modelos, no buscar la palta, el éxito, la fórmula y hacer el mismo camino que han hecho todos. Está bien, eso
Está bien, pero no es suficiente, no es capaz de explicar el modo como vamos a encontrar espacios de solución a estos problemas que son graves y que están conectados. La otra, Gustavo. Fíjense en esto. Este es nuestro país en el siglo pasado. ¡Pum! Me tiré 100 años para atrás. Aquí están sus bisabuelos. Sí, sus bisabuelos. En el caso mío, mis abuelos. ¿Ya? La foto de izquierda superior eran los trabajadores del salitre en el año 1920. Alguien me va a decir, chuta, profe, ¿sabe que mi abuelo trabajó en el salitre? Sí, pues ahí está, uno de esos viejos con pala salitrera, que era esa pala, levantaban entre 4 y 5 kilos por palada. Los invito a agarrar 4 o 5 kilos de tierra y estar 8 horas levantándolo todos los días. De lunes a sábado, porque la jornada no era de lunes a viernes 8 horas. De lunes a sábado 10 horas diarias. ¿Ya? Ese mundo, para un mundo en donde Chile era productor de salitre, pero no desarrolló más que sacar salitre, lo mismo que hacemos ahora con el cobre y lo que pretendemos hacer con el litio, sacarlo nomás, nada más, sacarlo, ¿ya? Hizo que países como Alemania desarrollaran el salitre sintético. A partir de ese instante, la foto de la derecha es ollas comunes. Y las ollas comunes y la foto de abajo, justo de la que está debajo de las ollas comunes, es la ciudad de Iquique, ¿ya? Y las filas de gente para poder comer en las ollas comunes. Esa es la realidad hace 100 años atrás, cuando Chile, América y gran parte del mundo que conocemos se dedicaba a los commodities industriales. La foto de la izquierda, abajo a la izquierda, es Buenos Aires, Argentina, en la misma época. ¿Ya? Época de En Perón. donde, ¿perdón? En la época de Perón. En la época de Perón, es decir, 1930 y tanto, Sí. ¿ya? Ahí está manifestado cómo esta crisis se mantuvo bastante tiempo en nuestra sociedad latinoamericana. ¿Qué hemos aprendido en 100 años? Señores, 2020, poco, la verdad que poco. Seguimos siendo un país de commodities industriales. Es decir, estamos hoy día, ya no explotamos el salitre, estamos explotando ahora el cobre. Y ni siquiera estamos explotando el cobre a nivel de cátodos y ánodos de cobre, como era hasta hace algunos años atrás, sino que ahora simplemente concentrado, es decir, tierra que le echamos arriba a un buque, ¿ya? Tierra que tiramos a través de una cinta con agua y que corra hacia el puerto y ahí entra en un buque y el buque se la lleva. Ni siquiera hacemos los lingotes, ¿ya? Entonces, a ver, estamos entendiendo lo que tenemos que hacer. Hemos cambiado esto también por pulpa de papel. Entonces, tenemos la suerte de que los troncos de ciertas especies de árboles, no de todas, de ciertas especies de árboles que son las más aventajadas para el desarrollo de la pulpa de papel, se den en América del Sur y crezcan más rápido que lo que crecen en Canadá. Esa es nuestra ventaja comparativa. Y esa ventaja comparativa nos hace que, por ejemplo, vendamos pulpa de papel. No papel, pulpa. 100 años después, insisto, a pesar de todo nuestro desarrollo y toda nuestra reflexión, nos manejamos más o menos en los mismos criterios. Siguiente, Gustavo. ¿Dónde está el desastre? El desastre está en que efectivamente todo este trabajo que hemos hecho, si bien es cierto, nos ha permitido mejorar nuestra calidad de vida. No cabe duda que
¿Hemos mejorado en 100 años nuestra calidad de vida? Sí, la hemos mejorado. El Chile de hace 100 años atrás, el Chile de hoy es muy diferente. El Chile de hoy, hace 40 años atrás, es también muy diferente. Vean las cifras y se van a dar cuenta. No lo entren al Banco Central, ahí están las cifras, léanlas. Pero también tenemos que hacernos cargo de la herencia que significa, por ejemplo, la alta contaminación que hemos dejado en grandes zonas del país. Cualquiera que viaja desde el norte hacia el centro del país se va a dar cuenta de la cantidad de relaves mineros que hay. ¿Ya? Tierras raras, también conocido como canchas de tierras raras, porque ahí puede haber de todo. ¿Ya? De todo, es decir, todo tipo de minerales subexplotados, pero ahí están y ahí van a quedar para el futuro. ¿El futuro de quién, digo yo? ¿Ya? El futuro de mis nietos, de sus hijos, me preocupa. Me preocupa porque eso no significa desarrollo, eso significa pobreza de futuro. ¿Ya? Y estas son algunas muestras de esto. ¿En qué hemos mejorado? Claro, cambiamos la pala de 5 kilos por palas mecanizadas, robotizadas, etc. Pero los resultados, ¿cuáles son? Es lo mismo. Hemos mejorado el proceso, hemos sacado al hombre de este trabajo, pero el resultado de esto sigue siendo el mismo. Entonces, cuidado con mejorar una parte de la cadena de valor de un producto sin pensar en todo el producto. Aquí hay una mirada que hay que tener sobre la globalidad de lo que se hace. No es solamente mirar un eslabón de la cadena y mejorarlo, sino que hay que mejorar todo el sistema. ¿Ya? Y uno tiene que tener esa mirada sobre todo el sistema. Porque si yo mejoro en una parte de ese sistema y me despreocupo de los otros, bueno, ahí tenemos los resultados. Y los resultados nunca se miden en el mismo momento, se miden en el tiempo. Entonces quiere decir de que independiente de esta tremenda innovación que fue cambiar la pala de mano por la pala mecánica, el desastre ecológico que tenemos al lado es el que tenemos. Y tenemos que hacernos cargo. Y son ustedes los que se van a tener que hacer cargo de él. Siguiente, Gustavo. Aquí es donde empiezan mis preguntas. ¿Dónde va a trabajar la nueva fuerza laboral? ¿Cómo está cambiando la población del mundo? ¿Cuánta educación está teniendo la nueva población del mundo? ¿Ya? Hoy día, el 60% de los jóvenes, y ahí caben ustedes, que va entre los 16 y los 24 años, no tiene empleo. A nivel mundial, ¿eh? Ojo, a nivel mundial, no a nivel chileno. ¿Ya? ¿A qué edad se puso a trabajar usted, profesor Rojo? A los 12 años. No, en serio, a los 12 partí. Yo a los 16... Por un tema familiar, en realidad, partí a esa edad. También. Yo a los 16 años ya estaba trabajando, antes de entrar a la universidad. Y salí a los 21 a trabajar. En un mundo en donde trabajar era bastante difícil, especialmente en el mundo nuestro del diseño, era difícil. Sí. Mi primer trabajo fue pintar letreros camineros. Los pintaba de noche, cuando había toque de queda. Pero había que comer, queridos. Y yo ayudaba, y seguramente Gustavo también lo hacía. No era plata para mí, era plata para que comiéramos, ayudar al grupo familiar. Sí. Vivíamos varios. ¿Ya? Entonces, es un mundo distinto al de ustedes, sin duda alguna. Yo no les digo hagan lo mismo que nosotros, no tienen por qué, ¿ya? Porque tampoco las condiciones son las mismas, ¿ya? Pero ojo que está pasando esto. Ojo que la población mundial está teniendo entre los 16 y los 24 años, el 60% de ella no está trabajando. No está teniendo esa experiencia. Y no está teniendo el acceso a eso. Ustedes me han dicho, chuta, yo me saco porque estoy estudiando. Sí, claro, por cierto que sí. Y estudia y sácate la miércoles, ¿ya?
Pero cuando salgas, vas a salir a un mundo de cesantía. Y lo que yo quiero es que tú te sepas insertar rápidamente en un mundo productivo. ¿Con qué? Con propuestas, con nuevas visiones, con aportes, con propuestas tuyas, con proactividad, con capacidades que no están necesariamente hoy día en la fuerza laboral que está llegando al medio. La otra, Gustavito. A diferencia nuestra, ustedes están llegando al mundo con un conocimiento mayor, teórico, de mucha teoría. Hay que bajarlo a la tierra y aplicarlo. Tenemos que empezar a hacer la prueba la prueba ácida del conocimiento. ¿Qué significa la prueba ácida del conocimiento? Lo que digo, lo hago. ¿Ya? Y en este curso, lo que dices, lo vas a hacer. Y vamos a probarnos, invitándolos, ya les dije, a fracasar. Si no les va a salir buena la primera. ¿Ya? Pero a vivir esa experiencia de que chuta, el proyecto pues no funcionó. ¿Ya? O, no pudo, o lo que pensamos no se pudo hacer. Eso es parte de este proceso. No existen sistemas perfectos. Háganse cargo de la imperfección del sistema. Vivan esa imperfección. Porque en esa imperfección y en la medida que uno iterar es repetir, se logra el efecto. Y a través de esto que están haciendo, que es empezar a conversar, tímidamente están empezando a opinar, a mostrar la cara, que también lo hallo fantástico, que nos conozcamos todos por las caras, ¿ya? Porque en la medida que nos comunicamos, y nos comunicamos por la cara, por el rostro, a través de lo que somos, vamos a ir ganando en esos espacios que son necesarios. La gente cuando innova mirando a la cara. Por favor, nunca me ha tocado no hacerlo. Es decir, de verdad se los digo con mucho cariño. Es decir, he trabajado en grupos de innovación importantes y todo esto siempre es mirándose a la cara. No es a través de un correo. Nunca ha sido a través de un correo. Nunca ha sido a través de un archivo. Ahí está el archivo. No, chao, chao. Nunca he estado en una reunión de negocios en donde el negocio sea, ahí te lo mandé por correo, te mandé un Excel por correo. No. Los negocios se hacen mirándose a la cara y dándose la mano. ¿Ya? Porque es un tema de confianzas. ¿Ya? Entonces, aquí es lo mismo. Vamos a entrar en estos planos y ustedes están invitados a participar de estos planos así, conversando, dialogando, oponiéndose. ¿Sabe, profe? Estoy en absoluto desacuerdo con lo que usted piensa. Fantástico, qué bueno. No significa que con esto yo lo voy a reprobar, al revés. Si estoy equivocado y usted tiene la razón, muéstremela. Y si tiene la razón, fantástico. Cambiaremos el discurso, porque habrá hecho usted un aporte que mejora esto. ¿Ya? Eso significa fundamentos. Nos enfrentamos, por tanto, a una época de COVID-19. ¿Qué es esta cosa del COVID? Si se les pregunto a ustedes, me van a salir con una tremenda lectura y que esto está muy bien. Pero los quiero llevar a una visión diferente. El COVID-19, lo que ha hecho por primera vez en el mundo, existe para todo el mundo y en todas partes y al mismo tiempo, recesión económica. Nunca se había dado esto, nunca. En la historia del mundo que conocemos, nunca había habido recesión económica global. Los voy a dejar y se las voy a dejar ahí. Busquen qué es una recesión económica. ¿Ya? No es tarea. No es tarea. Es porque usted, oye, esto es recesión económica. ¿Ya? Cuando los economistas hablan, ¿qué es una recesión económica? Usted empieza a saber. Te estoy refiriendo a tal cosa. ¿Ya?
La recesión económica es un tema para un mundo capitalista. Profe, que a nosotros nos gusta el mundo socialista, como sea, al final tenéis que pagarlo. Estas cosas se pagan, lo paga el Estado a través de los impuestos tuyos o lo paga la empresa. Es igual el capitalismo, de donde venga. Estamos. Si usted lo paga como Argentina a través de las personas, no, lo paga el Estado. ¿Y cómo lo paga el Estado? Con los impuestos. 178 impuestos tiene cada argentino. ¿Sabe usted cuánto tiene usted? 37. Ahí está la diferencia de un país estatizado a otro país como el nuestro, con un coeficiente de Gini espantoso que hay que mejorar. Pero ahí tenemos dos instancias diferentes separadas por una cordillera. Nada más. Bueno, pero yendo a esto, aquí tienen una realidad. El COVID lo que trajo es una homogeneidad de soluciones buenas y malas. ¿Se han dado cuenta que los gobiernos la han hecho bien y la han hecho mal? No a todos les ha resultado fantástico. ¿Ya? Han partido con buenas medidas y después la echaron a perder. Entiéndase, léase Alemania, léase Nueva Zelanda, léase Uruguay, ¿ya? Otros que la han hecho mal en todas, ¿ya? Y otras como el nuestro que ha ido variopinto. De repente un éxito, porque es cierto que tenemos vacuna, pero hemos hecho otras que, Dios mío, eso habla de qué? Del factor humano. Lo que está detrás de esto son personas que tienen que tomar decisiones. Y las personas, cuando tomamos decisiones, ¿qué nos pasa? Nos equivocamos. Tenemos éxito y nos equivocamos. ¿Y los ministros se equivocan? Sí. ¿Y los presidentes se equivocan? Sí. ¿Y ustedes se equivocan? Sí. ¿Y yo me equivoco? También. ¿Estamos? Es decir, nos guste o no, lo que nos ha mostrado esto es la realidad en la que estamos. En tu familia tu papá se equivoca, tu mamá se equivoca, tú te equivocas. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Chuta, perdonen, disculpen. Partamos de nuevo. Es tan simple como eso, pero nos cuesta mucho. Es una condición humana. La siguiente. Dos conceptos que ya se los empiezo a instalar. La innovación incremental y la innovación disruptiva. Cuando yo hable de innovación incremental, es mejora continua, voy mejorando continuamente un proceso. ¿Ya? Eso es innovación incremental. Es meterse tirarse a la piscina, sí, o meterse a la piscina de a poquito, que me vaya subiendo el agua de a poquito a ciertas zonas sensibles, ¿no es cierto? Pero que esté bien el agua, ¿eh? Entonces, nos cuesta ir metiéndonos al agua y empezamos a sufrir, ¿no es cierto? Uy, 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 ya, y nos empieza a invadir el frío. Bueno, eso es la innovación incremental. Y la innovación disruptiva es simplemente saltar al agua de una manera diferente, ¿ya? La innovación disruptiva es la que reemplaza lo que existía. Por ejemplo, cuando estaba el mundo del CD o CD, que era al mundo al que ustedes no llegaron al mundo del disquete, que era el nuestro, ¿ya? Apareció el Bluetooth, ¿ya? Y el Bluetooth cambió la forma de intercambiar archivos. Chao, se acabó. Alguien tendría hoy día, seguramente los tienen un CD, ¿no es cierto? Un CD, pero si yo les regalo un CD player, me van a decir, ¿para qué me regala esta cuestión? No me regala cuestiones viejas, profe. ¿Ya? Hoy día yo tendría que regalarle un espacio en la nube. Es decir, ustedes han vivido ya 4 cambios, 4. Nosotros con Gustavo hemos vivido como 8 cambios solo en ese plano. ¿Ya? La innovación disruptiva reemplaza la solución que existe por una nueva y la saca del mercado. Pierde valor.
¿Ya? Entonces uno puede y tiene frente al mundo de la innovación dos caminos. Innova en forma incremental y vas mejorando sustantivamente los procesos o cambia los procesos. Uno es más fácil que el otro, sin duda alguna. ¿Ya? Sin duda alguna. Pero los dos son válidos, son caminos válidos. Pero uno tiene que tener claro dónde está, en qué está trabajando. ¿Ya? Porque la innovación incremental tiene competidores, tiene gente que está haciendo lo mismo al lado mío. La innovación disruptiva por lo general no tienes competidores o no vas a tener competidores durante un tiempo y vas a poder disfrutar de esa ventaja por un tiempo. ¿Qué está disfrutando Pfizer hoy día al tener la vacuna del 95%? Una innovación disruptiva que va a ser muy luego acaparada por otros, que va a tener 98 y se acabó el éxito de Pfizer. Por tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer esa empresa? Recuperar rápidamente los recursos que está ganando, porque las ventajas son por un tiempo muy pequeño, muy breve. ¿Ya? Cada vez más el mundo, como va a una velocidad mayor en este campo de la innovación disruptiva dura poco. Ya les dije, ustedes ya tienen 4 cambios en la forma de almacenar archivos en sus cortas vidas. Nosotros, ¿para qué les cuento? ¿Ya? Así de rápido corremos. Dicho esto, los invito a que comencemos a reflexionar en el COVID-19, la vida diaria y los espacios de aprendizaje. Este es un espacio en donde vamos a trabajar un proyecto. ¿Ya? Por tanto, lo único que les voy a pedir es que tengan un apunte, un cuadernito, un archivo dentro de su computador y empiece a meter ahí cosas de la vida diaria. ¿Qué les ha significado a usted el COVID en su vida diaria? Y en particular en los espacios de aprendizaje. Les aseguro, por ejemplo, en mi caso, yo tuve que comprarme un cojín porque la silla con que estaba no era tan cómoda para estar todo el día sentado. La verdad que terminé con el traste cuadrado varias veces por largas jornadas, tediosas jornadas, y chuta, tuve que adaptar ciertas cosas. Parece obvio, parece evidente, no es tan evidente. Tenía el computador puesto en cierta parte, tuve que llevarlo a otra donde tuviera más tranquilidad. La luz me afectó, no me afectó. Sí, uno va adaptando sus espacios. Hoy día ustedes están adaptando sus modos de vida. A veces tienen que compartirlo con sus hermanos, con sus papás, con sus mamás. Chuta, es complicado. Bueno, todos esos elementos están siendo parte de los espacios de aprendizaje. Y por tanto, necesito que empiecen a pensar ahí porque vamos a trabajar e intentar trabajar en esa zona en donde modestamente podemos aportar mucho mejorando la instancia de vida que nos significa hoy día estar casi 8 horas y a veces más sentados dentro de lo que es mi vida diaria haciendo una tarea. No es, insisto, no es por ahora una tarea, es una invitación a reflexionar y a guardar cosas. Tomen fotos, Busquen datos. tómense fotos ustedes, donde están sentados, de repente miren debajo del escritorio y la cantidad de cables que hay aquí abajo, la cantidad de pelusas que se junta entre medio de los cables que no puedo limpiarlas, que le pego patada y se desenchufan. Todas esas cosas que nos pasan, por favor, a todos, ¿ya? Son parte del diario vivir y el espacio de aprendizaje, ¿ya? Que me gusta tener un cafecito al lado o mi botella de agua, la tengo, no la tengo, cómo funciona. Todas esas cosas para hacer un
escenario de trabajo que vamos a ir trabajando después cuando trabajemos en equipo. Y cuando por tanto trabajemos en equipo, vamos a intercambiar estas nuestras experiencias, ¿ya? Y nos vamos a contar unos a otros un poco este tema. Ya, señores, dicho esto, espero haber no terminado de una manera tan lúgubre. Les mostré una parte del mundo, ¿ya? Pero yo estoy cierto y soy un optimista de que el mundo se puede cambiar, y por eso estoy en la universidad intentando hacer cambios del espacio que me toca, y en algunas empresas también aportando lo mío para ayudar al cambio, ¿ya? Y espero que ustedes hagan lo mismo cuando les corresponda. Ahora partimos, y esto es una mirada para que tengamos toda una mirada de contexto. Esto es el mundo y así está. Dicho esto, y siendo las 12:03, terminamos la clase. ¿Alguna pregunta que alguien quiera hacer? ¿No? ¿Alguna Bien. duda? ¿Alguien? 14. Profe, ¿qué será la actividad del 14 de abril? Profesor Rojo, ¿qué será la actividad del 14 de abril? A ver, vamos, el día 14 de abril vamos a hablar de lo que es IDP, la estructura de la malla curricular, las áreas principales de énfasis, los lineamientos estructurales del plan curricular, las áreas del conocimiento, ciclos de formación y los focos de acción. Eso es. De No sé eso si vamos a hablar. ¿Perdón? Carla, con eso te contesta. Ya, ok. Eso. Bueno, queridos amigos, y de verdad lo siento así, no lo estoy diciendo de la boca afuera. Ojalá que finalmente seamos amigos, que vamos a ser colegas, nos guste o no, vamos a ser colegas, ¿ya? En el futuro. Con muchos de ustedes seguramente me voy a cruzar, así como me cruzo todavía con el caballero de apellido Rojo, que fue alumno mío, así que por eso les digo, uno sigue con algunos estudiantes al lado, ¿ya? Después ya como colega. Así que nos vamos a ver, nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo a todos y nos vemos. Ya, negro, me voy a la reunión. Cuídense, pues. Chao, profe. Chao, profe, Gracias. que les vaya bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, Chao, profe. profe.